sido una experiencia muy retadora y en cierta manera para mí ha sido como, siempre lo pienso, ¿no? Pues como esos padres que ayudan a su hijo a ir con bici, ¿no? O sea, a aprender a ir en bici, que van con los ruedines y entonces le dices, venga, que hoy quitamos los ruedines, entonces vas pa, y ya pues arrancan solos. Para nosotros mentorizaje ha sido un descubrimiento porque nos ha permitido marcar un punto de inflexión en la empresa en el que hemos empezado a construir desde la base y para ver cuál es el siguiente punto de crecimiento de nuestra empresa. Para mí el mentorizaje es una forma de ayudar a un joven empresario que tuvo la valentía una buena mañana de salir a buscar mentores y que, bueno, pues dentro de un abanico de opciones, pues entendí que podía echar una mano en un sector que no tiene mucho que ver con el mío, pero al que puedes aportar seguramente experiencias. Para mí el mentorizaje es un programa muy interesante que desde la Asociación de Jóvenes Empresarios de Aragón han sabido lanzar con el apoyo de personas pues, como yo, que estamos intentando ayudar a jóvenes empresas de Aragón a crecer. Entonces al final es una forma de poder ayudar a los demás y de seguir aprendiendo, ¿no? Muchas veces se dice que cuando estás de alguna manera ayudando a los demás en algo es porque tú estás aprendiendo en eso mismo, ¿no? Son tus áreas de interés. Es un programa que fomenta de alguna manera el intercambio de información, no solamente el intercambio de información, sino incluso de buenas prácticas entre profesionales de diferentes sectores, que además puede ayudar bastante a la polinización, ¿no?, de conocimiento. Pues el mentorizaje es como Hunt It, un reto. En este caso no es hacer fotos, pero sí que es salir de tu día a día, plantearte las cosas y sobre todo es un reto el interactuar con negocios nuevos que tienen paradigmas completamente diferentes a los habituales. Compartir tu experiencia profesional con grandes empresarios que han tenido éxito en su carrera profesional y de alguna forma que son modelos a seguir. Es una oportunidad para conocer cómo otra persona ha tratado los mismos problemas a los que tú te enfrentas, te ayuda, te sirve para tener esa opinión de cómo afrontar estos problemas. Una oportunidad de autoevaluación y de contar un poquito tus actividades o lo que estás llevando a cabo a una persona que te pueda aportar ese feedback o ese conocimiento y decirte vas bien por aquí, tienes que focalizar más en esta parte. Es una experiencia de poder conocer cómo otras personas han llegado a ciertas fases de la empresa o que nos den conocimientos que nosotros no tenemos porque acabamos de empezar. Para mí mentorizaje es favorecer puntos de encuentro y lugares para que se conozcan personas que de otra manera no hubieran podido conocerse, favorecer desde el punto de vista de una empresa consolidada y con éxito, dando las herramientas que a todos los que empezamos nos faltan. Muchas veces los emprendedores tenemos mucho impulso y mucha energía, pero muchas veces nos falta la brújula que nos diga hay que ir por aquí, hay que ir por allá. Entonces, sobre todo, esa pausa que nos da tener unos mentores en este caso nos viene genial porque nos dicen, a ver, vamos a pensar un poco y vamos a ver por dónde vamos. La principal razón ha sido que estábamos en un punto que sí que veíamos que podíamos crecer, pero quizás no teníamos las herramientas necesarias para dar un salto cuantitativo y cualitativo y profesionalizar. Entonces, para nosotros la principal razón es conseguir detectar una necesidad, un pain que tenga la empresa, un objetivo y sobre eso trabajar. Y para nosotros ese pain que tenemos, que es seguir madurando y mejorando esos indicadores de proceso, son los que Daniel, que es un experto en el tema, pues nos está aconsejando y orientando muy bien. Las razones por las que participar en este proyecto son una, por curiosidad, dos, por conocer a gente nueva y tres, por aprovechar el valor real que te puede aportar un mentor, una persona experta a una startup, una empresa de reciente creación. Nos aporta una visión muy buena del exterior y que nos va a ayudar mucho a mejorar nuestra empresa. También conocer gente, que eso siempre está muy bien y sobre todo gente con experiencia. Porque muchas veces vivimos dentro de nuestro negocio o vivimos dentro de nuestra forma de trabajar y simplemente el hecho de tener a alguien que te ayuda a mirarlo desde fuera y que te abre la visión de negocio ya te plantea un montón de nuevas formas de trabajar. Porque es una forma muy buena de evitar errores que ha podido cometer otra gente. O sea, si alguien te señala una piedra, pues es más difícil que tropieces. Por eso, por un lado.
Luego también te ayuda a ver diversas experiencias. Al final es una experiencia, ¿no? En el libro de tu vida, pues al final vas marcando experiencias y poder sentarte a tomar cafés de una manera continuada con, en nuestro caso con Carlos, ¿no? Pues es genial, ¿no? Estamos ahí aprendiendo un montón. Primera, pues eso, aprovecharte de los conocimientos y la experiencia de tu mentor. La segunda, pues las puertas que te pueda abrir, pues porque lleva más tiempo y conoce a más gente y que de otra manera pues no te abrirían. Y la tercera, las posibles sinergias que puedan surgir. Porque es una orientación, es una inyección de energía, porque te vas con las cosas mucho más claras, porque es muy enriquecedor, sobre todo es muy enriquecedor. Nosotros participamos en el programa porque vimos muy positivo el tener una persona con tantos conocimientos y experiencia en el emprendimiento como Miguel Ángel para evaluar nuestro proyecto, ver si estamos siguiendo el camino correcto. Porque se lo merecen, porque son valientes, porque tienen frescura, porque quieren hacer cosas nuevas, porque quieren innovar. Yo creo que el tejido empresarial en España carece muchas veces de este emprendimiento y para gente que se atreve y que son frescos, pues como mínimo les tenemos que transportar y trasladar nuestros conocimientos. ¿Y por qué no? Es decir, si nos enseñamos entre nosotros, ¿quién nos va a ayudar? Al final creo que es un poquito de RSC personal, ¿no? Al final es dar un poco a la comunidad aquello que has conseguido hacer y que yo he tenido la suerte de que quizás no de forma tan organizada, pero hay otras personas que han estado ahí para ayudarme y quizás por eso estamos donde estamos. Hombre, yo también soy joven empresario y la verdad es que cuento con un montón de personas que están ayudándome en la iniciativa que yo estoy llevando y por qué no devolver este favor, ¿no? Y también ayudar a personas como yo que al final lo que quieren es lanzar su proyecto adelante y bueno, esta ayuda es de mucho valor. Yo creo que es muy útil para el joven empresario y también es muy útil para el que mentoriza. Y al final yo creo que uno acaba recibiendo lo que da y dando esa experiencia, pues yo creo que en largo plazo pues uno acaba recibiendo. Tiene que ser sí o sí, los buenos empresarios son los que realmente están apostando porque prospere este territorio, están invirtiendo su tiempo, sus recursos, su dinero para que con el objetivo de llevar un proyecto que tienen personal, llevarlo a cabo. En general es importante ayudar, ¿no? Y yo creo que entre los empresarios es bueno que colaboremos, que cooperemos y que nos ayudemos. Y si alguien necesita un especial apoyo y arropar, es el que empieza, sea joven o no. Ayudar siempre es bueno, yo creo que además en Zaragoza y en Aragón somos así, somos de ayudarnos los unos a los otros, con lo cual es un programa que encaja muy bien con nuestra forma de ver las cosas y nuestra sociedad. En Aragón hay mucho talento, mucho de ellos se está yendo y creo que una forma de retenerlo y una forma de que ese talento se quede en Aragón y que se hagan proyectos de cierta envergadura en Aragón, una de las formas es un programa de ese tipo. Cuando la gente confía y cree en lo que está haciendo, no hay mejor forma de compartir y por supuesto que se merece todos los apoyos y todas las ayudas que puedan tener y más. Sí, me habría gustado que al inicio de mi carrera profesional hubiera tenido la figura de un mentor, no tanto para orientarme en una trayectoria empresarial, porque no he sido emprendedor, sino para ayudarme en la toma de decisiones dentro de la planificación de mi carrera profesional dentro de las dos compañías en las que he trabajado. A mí me habría encantado haber recibido ayuda en mis inicios profesionales. Yo empecé a trabajar con 23 años. Me encantaría también tener un programa de mentorizaje para profesionales más senior como yo. Sí, porque yo recuerdo la primera vez que empecé a trabajar y alguien me explicó una pequeña anécdota que realmente
luego con la vida me he dado cuenta que era verdad, y es, la vida es un tren en marcha y siempre tienes que tener a alguien porque los trenes normalmente no te esperan, que se asome por la ventanilla, te agarre y te diga ¡venga! Y te sube. Sí, desde luego hubiera sido de gran ayuda pues, para poder trabajar. De hecho, nosotros, nuestros mentores fueron empresarios muy mayores que buscamos, buscando alternativas y soluciones a determinados problemas, recurrimos a ellos de forma natural. El mentorizaje es una gran iniciativa. No existía en los tiempos en los que nosotros desarrollamos los inicios profesionales, pero sí que siempre ha existido el tratar de compartir, el tratar de compartir experiencias, inquietudes, y siempre te has encontrado algún empresario que ha sido capaz de transmitirte y de comentar. A cualquiera nos gustaría que cuando inicias tu andadura en el mundo profesional, una ayuda para entender un poquito más cómo es este mundo, porque en definitiva salimos casi todos de la universidad muy verdes. En mi época y supongo que ahora también, y eso es algo que creo que es bueno para la sociedad también. La idea del mentorizaje es fantástica, la idea del mentorizaje lo que hace es tener cercanía con gente que te puede hacer ver otra forma de solucionar los problemas, y para mí hubiera sido sensacional haberlo tenido en aquella época. Si al inicio de mi carrera profesional hubiese habido esta herramienta, pues hubiese estado encantado de haberlo utilizado. Si bien es cierto que las empresas de carácter familiar como la nuestra, tenemos unos mentores de excepción, que son los fundadores de la empresa. Sin duda que sí, porque bueno, cuando uno empieza, pues lo que tiene es muchísima ilusión, muchísimas ganas de hacer las cosas, e incluso lleva su idea de cómo hacer las cosas, ¿vale? Pero luego la realidad te demuestra que no siempre el mercado te da la respuesta que tú esperas, y sobre todo además es que más o menos todos pasamos por los mismos procesos. Porque cuando yo emprendí en el año 97 estas figuras no existían y se echaban mucho de menos, ¿no? A veces hemos perdido la figura del mentor, la figura del aprendiz en cuanto a la industria, y esto es importante, ¿no? Porque probablemente casi todos los emprendedores van a pasar por los mismos errores que hemos pasado los que llevamos cierto tiempo, ¿no? Que participen, que se animen, que se lancen a probar esta experiencia, que desde luego es una experiencia única y que no la van a encontrar en otros sitios, solo se encuentra aquí en AGE. Sí que recomendaría el proceso de mentorizaje porque te ayuda a conocerte más y conocer cuáles son tus puntos fuertes y tus debilidades en la empresa. Recomendaría este programa porque en nuestro caso hemos tenido la oportunidad de conocer a una persona muy interesante que nos está aportando, nos están enseñando técnicas y métodos de trabajo extremadamente complejos, los cuales desconocíamos, y eso nos está ayudando notablemente a sentirnos bastante acompañados en este proyecto. Creo que es un programa muy necesario, sobre todo a empresas startup como la nuestra, porque cuando estás lanzando un producto nuevo, cuando estás introduciéndote en un mercado y una serie de cosas que te abstraen en tu día a día de necesidades más estratégicas, te viene muy bien que alguien de fuera, alguien externo, te ayude a centrarte en la estrategia. Sí, recomendaría este proyecto porque es una experiencia muy interesante para aquellas personas que empiezan un negocio. Sí que recomendaría este programa precisamente por esa oportunidad de tener una visión externa de alguien con experiencia que te va a asesorar y te va a ayudar a tomar decisiones, y porque te obliga a parar, a mirar hacia adentro y a ver qué estás haciendo bien y qué estás haciendo mal y qué es mejorable. Lo recomendaría a todo joven empresario porque creo que te da la oportunidad de tener acceso a grandes profesionales con mucha experiencia en diferentes sectores que pueden servirte como apoyo en este difícil y apasionante camino que es emprender. Porque el día a día te come, te piensas que lo urgente acaba siendo lo importante, y de vez en cuando quedar con alguien que vea la visión más global de la empresa y sobre todo cada cierto tiempo pues ayuda a parar, reflexionar y reencauzar y no perderte en este camino, ¿no? Yo creo que es un programa que ofrece muchísimas cosas positivas a los proyectos que están empezando, y que sin duda todos los jóvenes empresarios de Zaragoza deberían aprovechar. El poder contar con la experiencia, con la trayectoria, con el consejo de un empresario experimentado, sin duda es positivo. Ahora mismo no hay otro programa similar, es una oportunidad única. El tiempo de un director, de un alto director ejecutivo de una multinacional es muy costoso, y ellos están siendo muy generosos prestando su tiempo, así que es una oportunidad de oro para cualquier emprendedor. Recomendaría mentorizaje porque es una muy buena oportunidad para darte cuenta que los problemas que tienes tú en tu empresa también lo tienen otros compañeros, y es una forma de ponerlo en común y mejorar y aprender cada día.
Lo recomendaría sin lugar a dudas porque además de los conocimientos y la experiencia que te aporta, al fin y al cabo es un proyecto muy altruista en el que el empresario, con una agenda muy apretada, está ayudando a otras personas como yo sin pedir nada a cambio.